favoritos y shows en vivo los revivís acá en Latin BM. Somos multimedia. ¿Cómo están? Hola amigos, buenas. Hola. Hay una cara nueva que no había aparecido hasta ahora. Buenas. Bueno. ¿Cómo se llama? Se llama Nacho, Lau, Gonza. Somos Otro economista Refresh, más. Otro economista más. Bueno, somos Refresh. Bienvenidos a un nuevo episodio número 4, si mal no me equivoco. Ya el cuarto. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasan los domingos. Pasan los domingos. No, primero que nada, eso. Salimos acá en el estudio de Latin BM, Latin BM, que nos da este tremendo estudio que está bárbaro. Y que nos sigan en redes, en Somos_Refresh, en Instagram, en Twitter y en YouTube, que tenemos un usuario medio raro que no sé cómo se va a cambiar eso, que es Refresh781, ¿eh? Sí, busquen Refresh y Busquen nos van a Refresh que encontrar. aparece. Refresh y cosas asociadas a los nombres de los programas. Sí. Pero bueno, no mucho más que eso. Suscríbanse al canal y denle like si les gusta este video y los episodios anteriores, ¿no? Hay cosas para ver, tanto del primer programa, el segundo, el tercero. No pierdan actualidad, aunque pasen No. muchas cosas toda la semana, como de la que vamos a hablar hoy. Bueno, hoy un domingo divino, acompañó el clima, ganó Ferrocarril Oeste. Hubiera sido redondo si perdía Vélez Sarsfield, pero bueno, no se nos dio, será la próxima. Para fortuna del operador, que igual me parece no está ni enterado de lo que pasó. También me comí un guiso de mondongo muy rico que hizo mi suegra, así que todas cosas muy bien, muy... Buen domingo. Eso, exactamente. Muy Un domingo todo. armonioso. Salió bien. Pero bueno, a Vélez le llegará en la final nomás. No vamos a hablar de fútbol igual porque podemos estar todo el programa. Nos ponemos acá en termoides. Vamos a hablar de algo que pasó hace relativamente poco, parece que pasó hace un montón. Fue el martes, si no me equivoco, el martes 23 de abril, que el presidente dio una cadena nacional a las 9 de la noche. Hablando, Lunes. El lunes 22 entonces. Sí. Bueno, Sí. Casi una semana. En el medio pasaron un millón de cosas, pero vamos a decir que fue hace relativamente poco. Donde habló del resultado fiscal del primer trimestre de este año, que arrojó por primera vez desde 2008 un superávit financiero, ¿no? Entonces eso marcó de alguna manera el debate económico de la semana, en donde también el presidente le dedicó un tiempo largo al principio a reforzar la idea que, según él fundamentaba, se trata de un ajuste a la motosierra más que a la licuadora, ¿no? Con estas metáforas con aparatos eléctricos que usamos los economistas, a veces sin explicarlas demasiado. Y bueno, eso le habrá llegado más de la mitad quizás de la cadena nacional. Le puso bastante énfasis a esa cuestión y a discutir con quienes decían que no se trataba de motosierra sino de licuadora. Entonces hoy nos propusimos acá con Gonza y Lau en este programa de Refresh charlar sobre eso y charlar esencialmente tres cosas. Primero, hablar un poco de esto del superávit financiero, tratar de bajarlo a tierra, explicar o comentar entre nosotros, porque tampoco es que somos unos grandes explicadores, de qué se trata o qué significa esa palabra que se menciona tanto y a veces para la gente significa algo más abstracto, que está en el aire y que no le representa nada concreto. En ese sentido, ver, bueno, es efectivamente, como dice el presidente, un ajuste que se dio por motosierra, por licuadora. ¿Qué significa motosierra, licuadora? ¿Por qué hablamos así? Filco saca una propaganda, Metimos un nuevo electrodoméstico también. Freezer. Ahí está, para decir metáforas todas parecidas, ¿no? Pero no vamos a hablar de otra cosa. Y bueno, finalmente, además si realmente fue así el resultado, cómo fue, qué tan relevante es en esto de desentrañar un poco ese término y si se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Un poco ahí vamos a tener unos minutos donde nos vamos a matar discutiendo entre nosotros cómo hacer un ajuste distinto, si era posible, algo que nos lo vienen pidiendo muchos oyentes. A mí me paran por la calle ya preguntándome, pero ¿había otra forma? ¿Necesariamente había que sufrir Aniquilar tanto jubilados para bajar la inflación? Bueno, creo que vamos a encontrar una respuesta, pero vamos a necesitar una tanda probablemente para preparar el programa de ajuste fiscal de Refresh, en el que A ver si Milei lo ve. obviamente todos teníamos que hacer un esfuerzo, pero quizás no tan grande como el que pensábamos, ¿no? O quizás distribuido de otra forma. Quizás había otras variantes, claro, pero bueno, como suele ser algo que está tan entrañado, tan
abstracto y lejano, por más que son datos públicos, digo, que publica el Ministerio de Economía, a veces hay que darle una vueltita, desarmar un poco los números para ver qué contienen. Un comentario chico mío nada más para después ya meternos con los gastos, las tablas y lo que trajimos para charlar con un soporte cuantitativo. A mí me parece que Milei tuvo siempre se referenció, siempre le dio poder a su discurso en términos de legitimidad de economista, rigurosidad académica y demás, y donde ya, darle tanto énfasis a la cuestión de la motosierra o la licuadora cuando los datos son públicos y cuando luego en esta semana muchos economistas salieron a discutir esa cuestión, como vamos a hacer nosotros ahora, quizás cae de vuelta en un lugar como le pasó en su momento con el salario, ¿no? Él hablaba del salario de los 90 y decía, en los 90 el salario era de $1.500. Uno después se fija el salario promedio de los 90 y no era $1.500, era No. menos. Pero te decían, ok, ojo, porque si vos actualizás por inflación del dólar, llegás a 1.500. Y eventualmente, en otro de sus discursos, dijo el salario de los 90 era $1.500, que yo hoy son 3.000. ¿No? Entonces, como una exageración, una cosa de darle algunas vueltas a los números que vamos a ver. O como la inflación diaria de, no sé, de 3.000% anual, no sé, esas metodologías raras que tiene el presidente que todavía no las entendemos. La pobreza 65% ya instalada, digamos. Cuando el último dato dio Sí, 41 y pico. Para mí son buenos ejemplos todos esos y quizás, spoiler alert, vamos a ver en profundidad un poquito eso, quizás se trata de vuelta de un caso similar, está reforzando discursivamente una cosa, quizás en términos de relato, los números vamos a ver que quizás dicen otra. Lo vamos a ver, tampoco vamos a spoilear todo el programa ahora. No, una cuestión para el operador que me equivoqué yo, que puse tabla 1 al revés. En realidad la tabla 2 es la tabla 1 y la tabla 1 es la tabla 2, porque estoy viendo la grilla y lo hice al revés yo. Mala mía. Pero bueno, para que sepamos, ahora que dice tabla 1, vamos con la tabla 2. Bien, perfecto. Que me equivoqué. No pasa nada, nos adentramos en las tablas, si les parece, para empezar a ver. Dale. ¿Qué cómo tienen es? para mostrarnos? Bueno, lo primero que hay cuando acá resolvamos la cuestión de las tablas, que igual es una cuestión meramente numérica, Perfecto. Acá está, perfecto, era esta, la tabla 2, que en realidad es tabla 1, desagrega un poco cómo se movió el gasto en este trimestre respecto al trimestre anterior, ¿no? Para empezar a ver una de las dimensiones de llegar al resultado fiscal. Recordemos un poquito, para tener frescos los conceptos, el resultado fiscal se obtiene de la diferencia entre lo que gasta el Estado y lo que recauda, o sea, los gastos y los ingresos del Estado. Si el Estado gasta más de lo que recauda, llegamos a déficit fiscal y viceversa, superávit fiscal. Y cuando a eso se le agrega, además de los gastos y los ingresos que se dice primarios, si no me equivoco, Sí. los intereses de la deuda, tenemos el resultado financiero. Entonces, lo que presentó el presidente es resultado financiero en el primer trimestre de 2024 por 0,2% del PBI. Para llegar a ese resultado financiero hubo modificaciones en términos de gastos, modificaciones en términos de ingresos. O sea, sí o sí necesitas tener superávit primario para tener superávit financiero también. Total. Si no, no tendrías. Es condición. Incluso podés tener superávit primario y déficit financiero. Si los intereses de la deuda son muchos. En este caso tenemos superávit de todo. Sí. Y para eso, como muestra la tabla, hubo movimientos en muchas de las partidas más importantes de cómo se compone el gasto. Esta es la tabla que se usa de referencia para ver qué tipo de ajuste sufrió cada una de las partidas y ahora vamos a explicar por qué esto de lo que veníamos hablando antes de las referencias a los electrodomésticos. En primer lugar, como se habló muchísimo, la partida que más porcentaje de gasto representaba antes y sigue representando, es la de jubilaciones y pensiones, ¿no? Entonces tienen en la primer lugar, en la primera fila de la tabla, el nombre de la partida de gasto. En la siguiente columna que dice variación interanual real, cuánto varió efectivamente esa partida respecto al primer trimestre del año pasado, por eso variación interanual real. Y en la siguiente columna, la que dice contribución, cuánto de eso contribuyó a el resultado total de este trimestre, porque quizás una partida varía mucho, pero como es chiquita, pesa poco en el impacto total, ¿no? Entonces, de esa manera podemos armar la última columna, que es la que indica, de este ajuste que tuvimos en este trimestre, cuánto impactó cada una de las partidas. La que más impactó es la primera, jubilaciones y pensiones. Entonces ahí llegamos a la última columna, que dice tipo de ajuste, donde están los famosos electrodomésticos. ¿Por qué los electrodomésticos? Bueno, la metáfora de la licuadora, también bastante difundida últimamente, refiere a que
lo que licúa realmente ese gasto en términos reales, o sea, descontado el efecto de la inflación, es justamente la inflación. La que labura para que el gasto sea menor, no es que Milei dijo, tengo 1.000 pesos asignados a tantas jubilaciones y voy a asignar 500 pesos, sino que los 1.000 pesos son similares, incluso son superiores en términos nominales, o sea, en términos de pesos, quizás son 1.200, pero como la inflación fue mucho más alta, representan en términos reales, o sea, el poder de compra de esas jubilaciones Mucho se menos. debilitó. Y hay algo que socialmente es mucho más sencillo recortar gastos en términos reales que nominales, ¿no? Como, no por defender lo que pasó en el 2001, pero cuando veíamos el ajuste en el 2001 en el otro programa y veíamos que se habían recortado los sueldos nominalmente en proporciones mucho más chicas que las que se recortan ahora en términos reales. En ese momento quizás implicaba que renuncien ministros, un descontento social muy fuerte. Hoy es como que uno con la inflación Va licuando las cosas. sí, no le queda tan claro cuánto pierde de poder adquisitivo y es más tolerable socialmente un ajuste así, lo cual no implica que no sea un ajuste peor quizás, inclusive en términos de poder adquisitivo. Total. Justamente ahí se entiende por qué licuadora, porque es la inflación la que va de a poco, mes a mes, licuando, va destruyendo un poquito el poder de compra real de esos pesos que originalmente, cuando los precios eran más bajos, representaban más poder de compra. En términos reales eran mayores. ¿Qué pasa con la motosierra? La motosierra es bastante más literal quizás que la licuadora, es recortar. Claro, efectivamente en cantidades te doy menos. Te doy menos por más que haya inflación y todo. Si antes te daba 1.000, hay inflación y todo, ahora te doy 500. O sea, no es que hay menos jubilados. O sea, no es que sacó jubilados y no le pagó jubilados, sino que la motosierra la hizo por otro lado. O sea, como que le sacó plata a otro tipo de personas y al resto las licuó, sería. Exactamente. Como directamente ahí sí hubo una decisión de, incluso nominalmente, en algunos casos, como es el de la obra pública, hacer un recorte que, si le sumás el efecto de la inflación, el impacto real Terrible. es muy grande. Por eso la obra pública se muestra en el gráfico que disminuyó 86,9%, ¿no? Claro. En la tabla, lo cual es un montón. Es quizás menos, aporta menos al total de la disminución del gasto que las jubilaciones, justamente igual porque es es un más montón. chico, pero igual es un montón. 22% es una bocha. Entonces tenemos algunos gastos que disminuyeron por licuadora, asumiendo que la inflación es la que hace ese trabajo de licuar. Otros que motosierra fue lo que les disminuyó su impacto en el gasto. Y finalmente está ahí el nuevo electrodoméstico que sumamos, que es el freezer. ¿Qué pasa con el freezer? Solo hay una partida de las que presenta en la tabla que figura como freezer en tipo de ajuste, que es subsidios a la energía. Con los subsidios a la energía sucede que efectivamente no se están pagando, se pagaron menos a las empresas a las que les corresponden esos subsidios, pero no es que no se van a pagar, que las motos No, cerraron. lo patearon para más adelante. O sea, dijeron, este mes no te pago, estos 3 meses no te pago, pero bueno, en algún momento lo tenés que pagar. Le congelaron Claro. el pago. Te lo voy a dar en otro momento. No figura ahora porque efectivamente no salió esa plata, pero en algún momento va a salir. Entonces por eso es freezer la metáfora, porque Claro. está congelado. Porque está congelado. Muy bien. Entonces, de esta manera, y volviendo a aludir a lo que el presidente le dedicó tanto tiempo en la cadena nacional para insistir, que se trataba de un ajuste hecho más por motosierra, o sea, digamos, con una mirada estratégica de seleccionar, voy a recortar acá, allá, y no tanto por el efecto de la inflación, donde uno medio que levanta las manos y deja que la inflación actúe. Lo que muestran los datos que publica el Ministerio de Economía es que no es tanto como decía el presidente, sino que la mayoría, casi 2/3, podemos decir, de este ajuste con el que se logra el superávit fiscal por el lado de los gastos, se dio por licuadora. Es terrible. Lo que no me queda claro es, o sea, ¿por qué él se jacta de que es motosierra cuando es eso? Si tenés los datos disponibles, cualquiera puede leerlos, cualquiera puede analizarlos y te das cuenta que en realidad fue licuadora. O sea, el discurso se cae de Maduro. No, y aparte fue y vino varias veces. No sé si se acuerdan, pero hace 2, 3 semanas la línea era, sí, licuamos, licuadora. Y de golpe empezó a fingir demencia diciendo, no, licuadora nunca hubo. ¿De qué? Yo dije licuadora. Sí, No. fue rarísimo. Fue raro eso, la verdad Fue que fue raro. raro. En cualquier caso, igual el ajuste es fuerte, digamos. Fuertísimo. Y ya lo discutiremos, ¿no? Pero más allá de la distribución de costos, es un ajuste en términos de magnitud muy grande que en eso tiene razón el presidente, hace 4 o 5 meses nos decían a nosotros si se podía hacer un ajuste así y que el gobierno siga vivo, todos decíamos, no, es intolerable socialmente un ajuste de estas características. Todavía, obviamente, está en disputa, ¿no? Claramente, pero bastante más fuerte que lo uno pensaba que se podía hacer, ¿no? Total. Sí, total. No, y después, o sea, hay, que capaz no lo dijimos antes, hay 2 formas de poder llegar al superávit, ¿no? O sea, básicamente la primera es aumentando genuinamente tus ingresos y que vos tengas más ingresos que gastos.
Y otra, que es como sucedió en esta etapa, que es reduciendo los gastos en una bestialidad y los ingresos tampoco crecieron. Entonces, si vemos la tabla 1, veamos qué pasó con los ingresos, que en realidad es la tabla 2. Entonces, como dijo Nacho, todas las partidas del gasto se reducieron un 35% en términos reales. Ahora, ¿qué pasó con los ingresos? Los ingresos cayeron también 4,5% en términos reales. O sea, Milei no tuvo más ingresos en términos reales que otras veces. Por ende, al superávit llegó licuando todo y motocerreando algunas cosas. Gran verbo. Motocerrando. Entonces, veamos qué pasó. Y con términos de ingresos, podemos también distribuirlos en diferentes sectores de la economía, que creo que está bueno que lo veamos en ese sentido. ¿Qué pasó? Tenemos la misma lógica. La variación interanual real, la contribución que eso tuvo en el primer trimestre del 2024 y la incidencia en la variación interanual. O sea, ese menos 4,5, ¿cómo se compone? ¿No? Sí. O sea, ese menos 4,5, ¿cómo se llega? Entonces, la partida que más cae son las contribuciones a la seguridad social, que esos son los aportes de los trabajadores formales, que eso está muy vinculado a la actividad del país. Por ejemplo, el IVA también. El IVA crece porque dentro del IVA se tiene lo que es, no sé si lo comentamos alguna vez, es el IVA neto de reintegros, que se compone del IVA DGA, que es el IVA de aduana, de los bienes que entran por aduana, que está vinculado al sector externo, o sea, a todo lo que es comercio exterior, e IVA DGI, que es básicamente el IVA que pagamos todos nosotros en el supermercado, el interno. Entonces, en la recaudación, creo que lo habíamos visto del primer trimestre, el IVA DGI caía en términos reales muchísimo, como 12-15%, y el IVA DGA crecía como 60%, que más que compensaba la caída de la actividad. Por eso el IVA crece en términos reales en el primer trimestre. Pero si desagregamos eso en el consumo de la gente, el consumo de la gente cae, efectivamente. Claro. Se recauda menos porque se consume menos. La contribución a la seguridad social también cae un 22,7% en términos reales por el hecho de que la actividad está frenada y hay un montón de despidos también. O sea, hay un montón de empleo formal que se pierde. Sí, esta semana salió el dato del empleo registrado de enero y ya mostró una merma importante. Por primera vez creo que desde el 2020 que no caían empleo privado registrado y empleo público registrado. Empleo público registrado cayó como un... Simultáneamente. Simultáneamente. Y bueno, ganancias cae básicamente desde que se sacó el impuesto de ganancias de la cuarta categoría. Ese impuesto viene cayendo en términos reales porque estás comparando contra enero, febrero y marzo de 2023, donde tenías impuesto a las ganancias hasta la cuarta categoría, que ahora no lo tenés. Cuarta categoría, que es personas físicas que perciben salario, ¿no es así? Sí, básicamente. Entonces, todo lo que es vinculado a la actividad, al consumo interno, en este primer trimestre se hizo percha, cae. Y eso hace que te pese mucho en la caída, porque son los rubros que más pesan. Por ejemplo, contribuciones a la seguridad social pesa casi un 30% y es una de las cosas que más cae. Ahora, todo lo que está relacionado al comercio exterior sube. ¿Por qué? Porque los derechos de exportaciones suben, porque hay una recuperación de las exportaciones, como bien habíamos empezado a ver, y los derechos de importación crecen porque... Sí, tienen primero un efecto en diciembre y enero por el nuevo tipo de cambio más alto, eso hace que se evalúen bienes más caros, crece un poco por eso, pero después en los últimos meses, ya cuando el efecto del tipo de cambio alto se empieza a ir, empieza a caer. Sí. Pero compensás con algo que está bastante alto. Y luego después, por ejemplo, tenemos bienes personales que cae un 68,4%, pero pesa 0,3%, o sea, no influye en nada bienes personales. Y después, lo que más crece y lo que te hace que no te caiga tanto los ingresos, porque si no hubieses tenido este impuesto que te recauda, no hubieses tenido una caída más brutal de lo que son los ingresos, es lo que se ve en la tabla como resto tributarios, que ahí se incluye el impuesto país, que está grabado para todas las importaciones de todos los bienes. Salvo alimentos y medicamentos, todo el resto de las importaciones tiene diferentes alícuotas de impuesto país.
y lo estás comparando contra enero, febrero y marzo, que no lo tenían todos. Entonces estás comparando algo que capaz antes no estaba recaudando tanto y ahora es el impuesto que más recauda. Que era lo que decíamos en los programas anteriores, de que si vos querés salir del cepo, ese impuesto tiene que volar. Ese impuesto vuela. Entonces te quedás sin tu mayor recaudación. Y después el resto de los ingresos no son tan representativos. O sea, tenés rentas de la propiedad que no... Hoy vimos de qué era. Entiendo que eran como regalías de bienes y activos del Estado. Después ingresos no tributarios caen. Sí, Son diferentes tipos de ingresos que no son los más relevantes para la actividad del país y el consumo del país. Entonces, los más relevantes son los que más cayeron y los que más crecieron a su vez, que te compensa un poco, que te hace que no te caiga tanto los ingresos del primer trimestre. Si no hubieses tenido una caída de los ingresos mucho mayor. Sí, hay algo ahí que para mí... Lo de renta de la propiedad no, lo que habíamos charlado es que el fondo te limita esa contabilidad porque el año pasado hubo un tema con lo que se discutió 2022, mucho. con Guzmán. Claro, que se contabilizaba con el ingreso de los bonos que vendía, bueno, un quilombo medio técnico, lo que se llama contabilidad creativa, que con eso dibujabas un poco, el fondo te lo limitó, así que no debería crecer mucho este año. Lo que sí me parece que está bueno de la tabla que mostraba Lau es, bueno, hasta qué punto... Digo, en la tabla que mostraba Nacho, los sectores perjudicados por el recorte del gasto medio que estaban claros, ¿no? Como las universidades, que venimos hablando del tema, los jubilados, Las provincias. los gobernadores y los habitantes de las provincias porque obviamente no es que ajustando a Yarlora ajustan a los cordobeses, ¿no? Como que termina siendo eso. Con los ingresos es más difuso el tema y lo cual a mí me molesta mucho este tema porque habla un poco de la poca honestidad intelectual que tenemos para hacer ajustes muchas veces como sociedad. Porque ¿quién paga el impuesto país? Parece como que nadie, ¿no? Y en realidad lo terminamos pagando todos con, como veíamos la vez pasada, precios de autos carísimos, precios de cosas importadas carísimas. ¿Por qué? Porque todos los precios importados tienen un plus sí, por un el plus. impuesto país. Y después como que no se ve, o al menos a mí me cuesta ver, es cómo se entendió el gobierno que había que distribuir los costos. Como que no tiene una señal tan clara sobre eso, porque discursivamente estaba el tema de la casta, que obviamente se mantiene, pero cuando uno lo ve en desagregado es difícil ver, digo, ¿quién está pagando los costos del ajuste? La casta no. Total. Y el relato parece ir como en, digamos, en la cadena nacional ok, yo estoy dirigiendo este ajuste. Yo con la motosierra estoy seleccionando dónde se recorta y no es que simplemente la inflación hace su trabajo y me desarma. Creo que hay mucha de liderazgo que el gobierno quiere mantener, esa marcar agenda, ese mostrar que tiene el mando, ¿no? Un comentario chiquito, porque me hizo acordar Gonza, que yo no comenté antes de las universidades. En la tabla que mostré yo, lo que se veía en términos de cifras, ¿por qué lo aclaro? Porque hay muchas cifras dando vuelta en términos presupuestarios de las transferencias a las universidades, donde la caída es mucho mayor. Ahí la caída es menor, pero porque estamos hablando de lo que efectivamente se gastó en las universidades, Claro. no lo que está presupuestado para que se gaste a lo largo del año. Si lo vemos de esa manera, las universidades estarían usando ahora para funcionar recursos que le corresponderían a meses venideros. Posteriores. Por eso la metáfora de no llegamos a julio, digamos, no es menor por Claro. todo el tema de la marcha que hubo el martes y demás cosas que también nos tocan a nosotros como universitarios. Seguimos siendo universitarios, los tres, ¿no? Por ahora. Y la juventud termina a los 40, dice. Así que ser universitarios hasta los 35, más o menos. Estamos adentro. No, y después yo no quiero dejar de destacar la importancia que tiene el llegar al superávit financiero. Digo, porque pese a todas las críticas, un párrafo aparte, vale decir que, Nacho lo decía, desde 2008 que no se llega al superávit Si financiero. no me ¿dijiste? equivoco, 2007-2008, sí. Sí. En el primer trimestre fue muy difícil, pero es parte de la necesidad que necesitaba la economía de estabilizarse, de bajar la inflación, y para bajar la inflación necesitabas tener superávit financiero, fundamentalmente porque necesitabas tener que dejar de emitir para financiar el déficit. Esa emisión no deseada en general se iba al tipo de cambio. Con el gobierno de Alberto Fernández y Massa era muy claro, ¿no? Cada vez que emitías mucho para financiar el déficit, eso implicaba que los dólares financieros, el blue fundamentalmente, el CCL, se disparen, y eso te empezaba a incidir en los precios de la economía muy fuerte.
y para bajar la inflación necesitaba ciertamente cortar eso. Eso es celebrado. Lo que quizá para mí lo que tenemos que discutir ahora en un rato es el tema de los costos, ¿no? Que ahí yo veo que con la ley de bases el gobierno empieza a decir, bueno, esto no puede seguir así, está claro que los jubilados no tienen que ser los únicos que pagan el ajuste, pero no sé si es exactamente como nos gustaría. Totalmente. Y además, para agregar a lo que dice Gonzalo, creo que durante mucho tiempo, en la época de la posconvertibilidad y hasta hace no tanto, no estaba tan claro, no había un consenso tan marcado en los distintos sectores políticos, particularmente en los que gobernaron en la posconvertibilidad, acerca de la importancia del déficit fiscal, en realidad del equilibrio o del superávit fiscal, o por lo menos no financiarlo con emisión crónicamente, cosa que incluso nosotros como economistas fuimos cambiando de parecer. Y es un buen momento, justamente celebrando la parte de, bueno, el resultado está, vamos a ver que quizás se podría haber hecho distinto, que sirva como precedente para revisar, hacer balances acerca de esas posturas y, bueno, sacar, no te digo una conclusión en limpio, una tabla, digamos, sagrada, donde la cosa está escrita en la piedra, pero hacer un balance y revisar esos preconceptos para ver si efectivamente, bueno, quizás lo fiscal, como decía vos, aunque sea vía el dólar, no de la forma monetaria, vamos a decirlo así, tiene cierta relevancia y tiene cierto impacto y no da igual que haya o no déficit fiscal y no da igual cómo se financia. Si algo tiene que servir para este momento, además de todo lo que estamos hablando, es para eso, en mi opinión. Sí, total. Y además, antes de pasar a lo de la ley bases, que yo creo que todo lo que venimos discutiendo también son discusiones estructurales del país que no se venían dando. O sea, como que eran discusiones que no se podían dar, que eran discusiones que no se tocaban desde los distintos espacios políticos y que creo que está bueno también que, más allá de si estamos de acuerdo o no con las reformas, que eso lo podemos discutir, que por lo menos se discuta. Que la reforma laboral se discuta, que es algo que antes no se podía discutir. Plantear qué tipo de reforma laboral queremos, plantear qué tipo de reforma jubilatoria queremos, o sea, cómo hacer para que la gente no la pase mal y dar esas discusiones en el ámbito político que antes no se daba. Total. En esto que nos atañe particularmente, creo que, como nosotros coincidimos acá, si uno piensa que se necesita un Estado fuerte para el desarrollo, la parte de que tiene que ser eficiente y tiene que funcionar más o menos sin déficit crónicos es fundamental, sin ir más lejos. Sí, total. Pero bueno, pasemos a la ley bases, que nos va a servir también para saber qué onda los meses venideros con nuestra proyección y nuestro ejercicio de ajuste. Un poco la ley bases que se trata mañana, 29/4 en diputados, plantea en el paquete fiscal, que o sea, ya de por sí el programa pasado con Emi habíamos charlado de la ley bases en términos generales, que te traía un montón de otras cosas, pero en términos de paquete fiscal plantea 6 cosas que son relevantes en términos de la base imponible y aumento o disminución de ingresos del Estado. ¿Te puedo hacer una aclaración, Laura? Sí. Gracias. No, algo relevante que para mí me parece está bueno mencionar es que los impuestos, esto es algo que yo aprendí muy de viejo ya, los impuestos, el gobierno no puede poner nuevos impuestos así como si nada, tiene que votarlo el Congreso. Y eso hace que si uno necesita hacer un ajuste medio rápido, tiene 2 días. O lo vota el Congreso o licúa. Hace un ajuste del gasto, que ahí sí tiene control el gobierno. Sobre los impuestos no. Entonces, hay algo ahí del gobierno de que por no haber acordado antes, en enero, la ley de bases, o un tipo de ajuste distinto, los que terminan pagando el costo son los jubilados. Sí, es terrible. Perdón, disculpe. Pero bueno, principalmente plantea 6 cuestiones importantes el paquete fiscal de la ley bases. Lo voy a leer porque son cosas muy complejas que si las leo mal y si no me las acuerdo bien, puede traer confusión. Hay gente que pierde plata, porque acá claro. están todos atrás de la maquinita viendo dónde invertir. Nuestros inversores, claro, van a decir, che, ¿qué me están diciendo? Bueno, primero plantea lo que es un blanqueo. O sea, blanqueo es básicamente plata que vos tenías en negro, encanutada en algún lado, la puedas blanquear sin algún tipo de costos o con un costo muy bajo. Entonces, ¿qué plantea la ley base? Es básicamente blanquear activos de hasta $100.000 que no tienen una cuota de recargo por haberlos blanqueado. O sea, vos tenés hasta $100.000 en un activo o en dólares para blanquear y no te cobran ningún tipo de alícuota, ningún costo por haber ocultado esa plata o ese activo. Ahora, si vos tenés montos superiores a los $100.000, que es un montón de plata, chicos, es una guasada. Sí, vendiste un departamento. Un departamento, claro.
Va a haber alícuotas progresivas que van del 5 al 10 y el 15% que dependen del momento en el que se adhieran los contribuyentes. Todavía no está pactado cuál es el momento específico. Se supone que antes te adherís, menos alícuota pagás. Y después, otra cosa que está en la ley bases es que por más de que vos tengas una alícuota, si vos depositás en la plata en una cuenta especial de regularización de activos y la dejás quieta hasta 1 de enero de 2026, esa alícuota no se te cobra. O sea que, por ende, montos superiores, si hacen eso, tienen sin ningún tipo de costos. Ahora, me salté un montón de espacios. El segundo ítem importante es el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, o sea, para las personas físicas, que viene con un nuevo nombre que se llama impuestos a los ingresos personales. Se acabó la discusión de salario no es ganancia. Claro, se acabó la discusión de salario no es ganancia. Entonces, el nuevo piso va a ser de 1.800.000 pesos en bruto, que en neto aproximadamente es casi 1.500.000 pesos, para trabajadores solteros sin hijos y 2.300.000 pesos para trabajadores casados con 2 hijos. Y va a haber escalas progresivas del 5% al 35% de ganancias. Hoy en día el monto del 35% estaba muy bajo cuando estaba en la cuarta categoría, y a partir de ahora el 35% recién se pasaría a cobrar si vos cobrás 36.450.000 pesos por mes. Cague. O sea... Voy a tener para otro. No queda Claro, no, es un montón de plata. Y a partir del 2025, o sea, a partir del año que viene, estos parámetros y las alícuotas, o sea, los pisos de ganancias se ajustan anualmente según la inflación observada en octubre de ese año en comparación con el mismo mes del año anterior. O sea, la interanual, básicamente. Ok. Un poquito va a pasar lo que pasa siempre, que se va a terminar licuando el piso de ganancias. La gente que no entraba va a terminar entrando y va a pagar ganancias. Creo que las estimaciones que había era de que en vez de ser 1 millón de personas las que pasan a pagar ganancias ahora, eran 500.000 personas. O sea, como que no era tanta la gente que se sumaba ahora con la cuarta categoría. Después, algo que se agregó, que no hay mucha, más que nada que lo agregaron como propuesta de Hacemos Coalición Federal, fue poner un impuesto al juego, como los impuestos a los cigarrillos, el impuesto al alcohol, como para desincentivar su consumo. Desincentivar el juego. Quieren una sociedad sin juego. Sin juego. Una sociedad triste. Una sociedad no muy se puede triste. jugar al fútbol, no se puede. No, entiendo que ese juego es a casinos y todas esas cosas. Obvio. Hay un tema, últimamente circula mucho de los problemas de adicción a el juego, pero creo que últimamente... A las apuestas. Las apuestas virtuales. Las apuestas virtuales. Sí, supongo que eso deberían entrar, ¿no? Sí. Después, se hacen presentan modificaciones en los impuestos a los bienes personales, que esto ya también es bastante complicado, que básicamente consta de 3 cosas. La primera es que a quienes cumplieron en tiempo y forma el pago de bienes personales, durante 2024, 2025 y 2026 van a pagar una alícuota menor. Hoy en día la alícuota de bienes personales estaba entre 1,25 y 1,5 y ahora pasaría a ser 1%, entre 1% y 1,25. Y no tienen que haber ingresado al blanqueo para pagar esto. Entonces, después, para lo que hacen esto es muy complicado, ni lo entiendo, es difícil, pero las declaraciones juradas que se hicieron hasta 2023, la tasa baja a 0,5%, entre 0,5 y 1%. O sea, todas las declaraciones juradas de patrimonios que se hicieron en 2023. Y entre 2024 y 2026, el proyecto anterior creo que tenía tasas más altas, el de ley bases, quedan entre 1,25 y 1,5%, y a partir de 2027, que esto es el cambio que hicieron con respecto a la ley bases anterior, que era también una alícuota entre 1,5 y o sea, entre 2 números, ahora pasa a ser una única tasa de 0,25. Bajan impuestos. Básicamente, a más plazo te bajan o sea, progresivamente podés bajar la alícuota. Que quieren ganar en base imponible, digamos, en gente que tributa, pero es un impuesto bien progresivo, ¿no? Porque se cobra a partir de un patrimonio elevado. Sí. O sea, estarían reduciendo la progresividad del impuesto. Sí. Y después, sobre todo para aumentar la base imponible, hoy en día proponen que se haga un esquema de pago anticipado
de 2024, 2025, 2026 y 2027. O sea, vos en adelantado podés pagar esos 4 años de bienes personales. Y eso es un montón de plata que te entra ahora. Después, últimas 2 cosas. La anteúltima que proponen es una actualización del tope de facturación y cuotas del monotributo. Es así para nosotros. Es así para nosotros, somos todos monotributistas, con subas entre 300 y 330% más o menos. Y la categoría A pasaría a facturar anualmente hasta 6.450.000 pesos y la última categoría, que es la K, pasaría a pagar hasta podría facturar anualmente hasta 68.000 millones de pesos. Es un montón de plata. 68 millones de pesos. Quedan topes altos en el monotributo, sí. Quedan topes altos. Y lo último que me parece relevante, que esto también queda para una discusión aparte, que no estuve viendo que se esté hablando mucho de este tema, que me parece que es algo importante, que no se discutió tanto. No lo vi por ningún lado, salvo ayer u hoy en alguna noticia, es que la ley bases dentro del paquete fiscal propone eliminar las moratorias previsionales. Hoy en día, hasta 2023, había un montón de moratorias previsionales donde gente que no tenía 30 años de aportes podía entrar pagando un equivalente y jubilarse con la mínima. Hoy en día, el gobierno, la ley bases, propone dejar de que haya moratorias, o sea, prohibir las moratorias y crear un plan social, por así decirlo, una prestación por adulto mayor que ya existe, que se llama PUAM, y aquellas personas que no cuentan con 30 años de aportes pasarían a cobrar una pensión por adulto mayor, que es, hoy en día, es el 80% de la jubilación mínima, que la jubilación mínima está en 260.000 pesos. Y la otra cosa que es importante, que tampoco se está discutiendo, es que ahora mujeres y varones van a poder acceder a la jubilación o mismo a la pensión por adulto mayor a partir de los 65 años, cosa que las mujeres era a partir de los 60. Que es una discusión, o sea, básicamente es una reforma jubilatoria en términos de cantidad de gente, que no he escuchado que se haya debatido tanto y es bastante importante para discutir, que merece un programa entero aparte, además de la reforma laboral también, ¿no? Pero bueno, todo eso se vota mañana en el Congreso como paquete fiscal de la ley bases. ¿Qué momento? Estamos justo ahí, sobre el límite. Terrible. Mañana. Sí, no, y es verdad que no circuló tanto esto. Es que de eso, como que va todo junto en la ley bases, entonces pasa medio desapercibido. Bueno, ya haremos nuestro programa, pues esto va muy, como decía Lau, va muy de la mano de reforma laboral y parece necesario discutir las dos cosas juntas, porque vos necesitas... A ver, me parece sensato discutir algo sobre las jubilaciones porque lo que viene pasando es que los últimos gobiernos todos se hacen medio los giles y terminan licuando las jubilaciones sin discutir realmente que el sistema no tiene una trayectoria sostenible. Todos queremos que todos los jubilados cobren un ingreso digno y que toda la gente se pueda jubilar, pero la verdad es que la plata no alcanza y en vez de discutirlo lo que hacen es licuar las jubilaciones. Estaría bien pensar en una trayectoria sostenible como sociedad. Bueno, un poco eso, aunque sea para 2024, lo vamos a discutir ahora, ¿no? Sí. Si quieren podemos empezar a pelotear un poco cómo sería el ajuste. No ideal, porque todos los ajustes tienen costos, todos los ajustes tienen gente que la pasa mal, la realidad es ese. El tema es cómo distribuir la carga social y eso merece un debate como sociedad de decir, priorizamos un gasto sobre otro. Es lo mismo que las universidades tengan luz a que yo pague 1.000 pesos de gas. ¿Es lo mismo? ¿Es exactamente lo mismo? ¿O puedo pagar yo un poco más de gas y que las universidades tengan luz? Bueno, eso es un poco el debate que me parece que nos merecemos. Yo les planteo un poco el debate en varios aspectos. Para llegar al ajuste fiscal sostenible de Refresh, nos vamos a proponer, primero, llegar al mismo número que se propone el gobierno. O sea, necesitamos llegar a un 2% de superávit primario. Como porcentaje del PBI. Como porcentaje del PBI para poder pagar los intereses de deuda y que básicamente el Estado ahorre más de lo que gasta. Entonces, les voy a hacer algunas preguntas. Primero, términos de ingresos. Porque necesito tener herramientas para pensar este ajuste. En términos de ingresos, ¿qué creemos que puede llegar a pasar con la actividad? Un poco Lau lo anticipó ya. Y la actividad está cayendo y este año
incluso en algún contrafáctico con otro ejecutivo y demás, es medio inevitable que caiga, ¿no? Y medio que sí, ¿no? Sí. O sea, si uno hace una trayectoria realista, uno debería hacer un vínculo entre la actividad económica, que el REM, el relevamiento de expectativa de mercado que hablamos la vez pasada, que proyecta actividad, más o menos proyecta una caída de menos 3,5% del PBI para este Es un año. montón. Entonces eso se va a traducir en que todos los impuestos que decía Lau vinculados a la actividad van a caer. Y eso no depende de la actividad, no depende de la actividad, sino no depende del gobierno. El gobierno puede querer que suban, pero a menos que en vez de poner el IVA al 21% pongas el IVA al 30%, No. el IVA te va a caer, digamos. Claro. Y después, ¿qué pasaría cuando pensamos un poco la distribución de costos? ¿Qué hacemos, les pregunto yo, con la distribución más equitativa, digamos? Uno podría, en función de lo que hizo el gobierno y lo que podemos hacer para este año, uno podría pensar qué hacer con, por ejemplo, los trabajadores de mayores ingresos. Uno diría, bueno, quizás estaría bien que en un contexto así se reimponga ganancias. Esto es un poco lo que ya... o impuesto a los ingresos personales. Eso me parece que tiene sentido. Sí, que se pongan más ingresos progresivos, lo que se denomina ingresos progresivos, que es básicamente sacarle más a los que más tienen, y se reduzca los ingresos regresivos, como por ejemplo el IVA, que básicamente el pago del IVA le cuesta mucho más a una persona que le cuesta llegar a fin de mes que capaz a una persona que tiene ingresos más altos. Entonces poner más impuestos progresivos o profundizar, como por ejemplo volver a restituir ganancias, debería ser algo positivo para el gobierno y para la recaudación. Comparto plenamente y le agregaría también los impuestos progresivos no solo en términos de flujo de ingresos, sino, por ejemplo, bienes personales, como Stock. veíamos antes. Podríamos mantenerlo parecido, quizás agregar algún otro de ingreso similar para también distribuir costos. Yo sé que siempre es la fácil decir, bueno, vamos a cobrar a los que más tienen también en patrimonio y que es complejo pensar en... O un impuesto términos nuevo de a las grandes riquezas, como hubo en 2020. Para distribuir los costos, a mí me gusta pensar algo así también. Sí. El impuesto a las grandes fortunas en ese momento, aporte, pues no era impuesto, influía en, o sea, lo pagaba el 12.000 personas, si no me equivoco, Nada. las 12.000 personas más ricas. La verdad que uno podría pensar que los que más pueden Sí, hagan no. un esfuerzo más fuerte. Total. De la mano, pero no tan de la mano, porque la verdad que acá hay que ser honestos intelectualmente, está el tema de las retenciones. ¿Las retenciones podrían subir? Sí. ¿Podrían subir en términos de cantidad de productos que paguen retenciones? ¿El campo? ¿Las industrias más competitivas? Sí. Pero una cosa es si el tipo de cambio está alto o no está alto. Ya discutimos en el anterior programa. El tipo de cambio se está empezando a apreciar y si vos eras Muchísimo. competitivo y vendías al mundo con un dólar a 1.000 pesos, si el dólar en términos reales pasa a estar 600, como parece ser en los próximos meses, y quizás no sos tan competitivo y muchas empresas que antes exportaban quizás dejan de exportar y te empieza a trabar fuerte tu objetivo de ahorro de divisas, fundamental para bajar la inflación, como vimos en los programas pasados. Entonces, con las retenciones, luego de un año de sequía muy fuerte, yo sería cauto. Sí. Yo creo que ya que crezcan las retenciones, con una cosecha no va a ser tan buena como la que esperábamos, como decía Lau, y con una cosecha que va a ser mejor que el año pasado, pero tampoco... Que va a estar en niveles de 2021, un poco para abajo. Ni Exacto. siquiera recuperás eso. No podemos tirar tanta manteca al techo con eso, me parece. El intento original de la ley bases era que paguen todos los productos exportados 15%, no sé si se acuerdan, de retenciones, y al final las provincias terminaron vetándolo eso porque dañaba fuerte el tejido productivo. Entonces, bueno, Las famosas economías regionales saltaron ahí. exacto. Y otra consulta, si vos decidís, si el gobierno decide salir del cepo y por ende decide sacar el impuesto país, que ahí ya perdés que como decíamos, perdés un montón de recaudación, ¿eso no debería hacerte que el tipo de cambio suba y vos puedas tener más retenciones? Es una pregunta honesta que me surgió recién. O sea, al salir del cepo. Claro, si vos salís del cepo este año. Bueno, sí. Me parece que no es tan realista con lo que va a hacer el gobierno. No va a salir del cepo este Yo año, es difícil. me parece que van a un escenario donde el impuesto país no se va a ir de un día para el otro. No, Yo no. calcularía que el impuesto país se vaya en el cuarto trimestre de 2024, si quieren, y el tipo de cambio no va a estar lo suficientemente alto como para que cualquier Claro. exportador pague 15% de retención. No, Yo haría un supuesto más o menos realista. Y por el lado de los gastos, y si quieren ya vamos a preparar el escenario, vamos a preparar el ajuste. Nuestro ajuste para mandarle a El Toto. ajuste de Para mandarla a refresh, Toto. para que Milei lo vea. Yo me preguntaba qué ajustes, qué gastos son más recortables y qué gastos no. Como gastos no recortables, no sé qué opinan ustedes, pero
siento que en un contexto de fuerte crisis, caída del salario real, etcétera, como venimos diciendo, hay gastos como la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, o mismo las jubilaciones, que están en un nivel muy bajo en términos históricos, no deberían seguir cayendo, no pueden caer. No pueden Con caer respecto a 2023, las jubilaciones con respecto a 2023 ya estaban en mínimos, la AUH también. Entonces, la no verdad queremos que licuar eso. no queremos licuar eso y tampoco las universidades, ¿no? Porque me parece, ahí es más fuerte lo que fue la marcha el otro día, fue una sociedad que demostró que si hay algo que hay que ajustar no son las universidades. Entonces llegamos a consensos como sociedad, las universidades no se tocan. Y Entonces, tampoco, como vimos, son tan relevantes en términos de estructura de gasto, como para decir acá está significativamente mi solución al déficit fiscal. Pesa muy poco. totalmente. Entonces, Lo mismo que la casta, pesa muy poco también. sí creo que hay ajustes que son más recortables. Digo, si bien que representan un esfuerzo social muy fuerte, que los sectores medios dejemos de pagar la luz tan barata o el gas tan barato, podría ser nuestra contribución a bajar la inflación, a que dejemos de emitir para financiar el déficit y que los jubilados no sean los que paguen el ajuste. Yo, si me planteas un escenario así, estoy dispuesto a dejar de pagar 2.000 pesos de luz o 2.000 pesos de gas O para pagar 50 pesos el bondi. O pagar 50 pesos el bondi como era antes, ¿no? Uno podría encontrar un equilibrio ahí y decir, bueno, pero el paquete tiene que estar bien vendido, porque si no la clase media no va a hacer no va a hacer el esfuerzo que tiene que hacer si no ve el resultado. ¿El resultado cuál es? Dejar de emitir para que haya menos inflación y que los jubilados no sean los únicos que pagan el ajuste. Total. Y encima, como se recuerda mucho y se habló mucho el año pasado, en términos de progresividad o de regresividad, digamos, si se subsidia o se grava a los más ricos o a los más pobres, para decirlo más en criollo, los subsidios a la energía y al transporte, no tanto, a la energía sobre todo, siempre tienden a ser sobre los que más consumen energía, o sea, los que Los más más ingresos ricos. tienen. Entonces, de vuelta, igual que en términos de ingresos, le damos progresividad a nuestro ajuste por ese total. lado. Sí, después hay algunas cuestiones menores que son, hay algunos estudios sobre eficientización del gasto, que medio que lo que plantean es que un montón de gastos que están superpuestas entre provincia, nación, municipios, básicamente burocracia al pedo, cosas así que se pueden recortar, que probablemente el gobierno intente hacerlo, es su principal caballito de batalla. Eso puede llegar a ser 0,2 del PBI más o menos, así que yo lo tendría en cuenta. No es poco, no es poco. Es un montón. No es poco, en este contexto lo necesitamos todo y hace falta también que el Estado avance en un proceso de eficientización, porque últimamente tuvimos un Estado muy grande y poco ágil en muchas cosas. Yo sumo 2 gastos más que creo que son recortables, que el gobierno lo está mostrando, quizás a mucho menos nivel que lo que está haciendo. Las transferencias a las provincias eran un gasto más recortable, porque las provincias tenían superávit, mientras que la nación no. Entonces tenía cierto sentido eso. Quizás no llevarlas a cero de un día para el otro, porque era un montón, pero se podría hacer una reducción ahí. Y después está el tema del potenciar trabajo, que es un programa, bueno, más o menos la sociedad está al tanto del tema. Hoy en día se llama volver al trabajo, me parece. Claro, que cambió, que pasó de ser el 0,6% del PBI en 2019, cuando era una mezcla entre el salario social complementario y volver a... y Hacemos Futuro, perdón, que accedían 550.000 personas en 2019 y en 2023 pasó a ser 2,2% del PBI, o sea, de 0,6 a 2,2, creció muchísimo. Muchísimo. Y accedían casi 1,5 millones de personas. Ahí hubo de todo. Hubo muchas personas que lo empezaron a necesitar, hubo un Estado un poco más presente que lo que estaba antes, pero hubo también un montón de irregularidades y un montón de casos que se hicieron conocidos. Probablemente ahí se puede recortar un poco sin afectar tanto a la gente que lo más no necesita. No, y también pensando que esas personas deberían insertarse en el mercado laboral. Exacto. También, de alguna forma. Bueno, si les parece, juntémonos 2 minutos, vamos a una tanda y armemos el ajuste. Necesitamos nuestro tiempo, Don. Tenemos que pensar. Vamos. ¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mira a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario, pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera.
un minuto álgido de discusión. Hubo piñas. Hubo piñas. Nacho pidió que Ferro se lleve un medio puntito del PBI, pero no lo logró. Ojo lo que ya defendimos. cortándole a las provincias me haces un favorazo. Ya se nota. Ahí Nacho defiende los intereses de los clubes porteños contra los intereses del interior. No, a ver, hacer un ajuste de distribuir intereses, distribuir costos y mejor dicho, elegir y ordenar intereses. Probablemente el esquema que pensamos, que costó pero salió, horas de trabajo, necesitaría como condición necesaria ciertos acuerdos. Probablemente en las crisis son los momentos donde toda la sociedad cede un poco en pos de un interés común, mejor. En este caso, el interés mejor común sería volver a crecer, bajar la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, en el ajuste que pensamos que todos los sectores sociales pongan Cedan un un poquito. poco y sobre todo de acuerdo a su capacidad contributiva. No es lo mismo lo que le vamos a pedir a los jubilados que lo que le vamos a pedir a los sectores de mayores ingresos o de mayor patrimonio. En ese sentido podemos ver la tabla de ingresos número 1 del ajuste de refresh. Algo importante, nadie te está proponiendo una alternativa a esto. Esto hay que ser sinceros porque sobre todo sectores que vienen de gobernar y no propusieron durante 4 años, o sí lo propusieron pero no lo lograron implementar, un ajuste alternativo, hacen que, como decíamos la vez pasada, la sociedad termine diciendo, bueno, hacémelo como sea el ajuste, pero basta, Sí. no quiero vivir con más Y inflación. terminamos como hoy, que Con las esta cosa. jubilaciones completamente licuadas. Exacto. Y que los Con que esto. más pagan son las jubilaciones, que no debería. Esta Exacto. mega licuadora, pese a que el presidente le esfuerce en el relato a decir que no está así. Entonces, acá en Refresh, pese a las discusiones, pese a recibir llamados de todos los sectores, hoy el teléfono no paró de sonarnos. Muchos pedían aportar menos de lo que están aportando, pero bueno, acá priorizamos hacer el bien esfuerzos común. todos. Priorizamos el bien común. Y logramos tener una alternativa al ajuste. Es posible otro tipo de ajuste fiscal. ¿Cuál es el ajuste que propone Refresh? Bueno, veamos la tabla de ingresos primero. Vamos de abajo para arriba. Ingresos totales. En 2023, el ingreso total... y tomamos... El ejercicio fue difícil cómo hacerlo. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo de 2023 contra 2024 para tener una referencia y para decir... Hay ingresos que no fueron tan relevantes en el primer trimestre, por ejemplo, las retenciones, porque todavía no entró la cosecha gruesa, que después cambia mucho, hay mucha estacionalidad, que ahora dijimos, bueno, vamos a tomar 2024 para tomar todo lo del año. Bueno, tenemos que tener un 2024 donde los ingresos crezcan, porque necesitamos hacer un ajuste fiscal, o sea, no pueden caer los ingresos, tienen que crecer los ingresos. Sí. Y para que crezcan los ingresos, logramos hacer un ajuste que implique que los impuestos, los ingresos, crezcan 2,3 puntos porcentuales. O sea, pasen de ser 17% del PBI a 19,3%. ¿Cómo sería? Bueno, primero fuimos sensatos. El IVA, contribuciones a la seguridad social y créditos y débitos caen, fundamentalmente más el IVA todavía, porque cae el PBI. O sea, hay que ser realistas. Sí, hay que tomar en cuenta, o sea, todo esto teniendo en cuenta un montón de proyecciones que hace el gobierno oficial, como lo de expectativas de rendimiento de mercado, y también teniendo en cuenta lo de la ley bases, por ejemplo, que salga. No, teniendo en cuenta lo que nosotros creemos que hay que hacer. Claro, sí, además de eso, pero también teniendo el contexto Claro, totalmente. proyectado. Es un poco, te acerco mi propuesta de ajuste en tu gobierno, donde En tu vos estás esquema llevando tus también. cosas. O sea, mira cómo te puedo hacer algo que reparta más los costos, pero sin suponer que hay un cambio de gobierno ni cosas raras. No. Sí, totalmente. Lo que hicimos para ver lo del impacto de actividad en impuestos es ver, bueno, en función de la relación histórica de cada impuesto vinculado con la actividad, con la caída de actividad, más o menos enchufamos ese menos 3,5% de caída del PBI y eso nos da que el IVA de GI pasa a ser el 2% del PBI en vez de 2,3%, tiene una caída fuerte. Contribuciones a la seguridad social el 5% en vez de 5,1%. Ahí el mínimo histórico está en 5%, o sea, es difícil que caiga de 5%. Tiene que ser muy fuerte la caída del empleo para que caiga de eso. Y luego tenemos que créditos y débitos pasa de 1,6 a 1,5. Ahí se ve la caída de actividad. ¿Cuáles pueden compensar esa caída de actividad? Ojo que esta caída de actividad es coyuntural. Uno supone que el año Sí, el año que viene deberías crecer. debería O recuperar. recuperarse la actividad. Esos impuestos pasarían a tener un rol más importante del que tienen ahora y podría uno abandonar otros impuestos que este año crecerían mucho, como el impuesto país, que fíjense que el impuesto país, si uno lo saca en el cuarto trimestre, podría llegar a representar el 2,2% del PBI, digamos, pasar de 1,5 a 2,2. Eso sería un ingreso fuerte, que ya lo estamos viendo como con Tolau. El otro ingreso fuerte es el de los derechos de exportación. Con solo llevar los derechos de exportación, o sea, las retenciones, al nivel de 2022,
el nivel de 2022, o sea, pre-sequía, ya pasarían a ser 1,8 del PBI. O sea, crecería Es un montón. un punto porcentual por eso. Solamente porque vuelvas a ese nivel. Que se supone que con una producción más o menos similar a la de 2022, un poco más abajo, pero un tipo de cambio más alto, un dólar más competitivo, lograría llegar a eso. Es sostenible pagarlas, digamos. Es sostenible pagarlas sin alcanzar nueva base imponible, sería esto. O sea, imagínense Claro, con si lo que más ya hay. productos pagan retenciones. O sea, no estamos pidiendo mucho. El campo estaría haciendo un esfuerzo fuerte dado que viene de una sequía, pero el suficiente como para que no haya pymes agropecuarias fundidas. Ese es un poco el planteo. ¿Qué más? Ganancias. Ganancias. El Fundamental. impuesto a los ingresos. Con que vuelva al nivel de 2022 o a su promedio histórico, alcanza. Con eso pasaría de 1,6% del PBI a 2,1%. Eso sería un ingreso relevante, por eso es fundamental lo que se discute esta semana. Y tampoco estamos pensando en aumentar la base imponible, digo, no sé, sectores que no pagan, pienso judicial, o pensar un esquema más progresivo pero más amplio. No estamos Exacto. proponiendo No. En cosas el muy esquema profundas. original. Volvamos a 2022, ya te aporta 0,4 puntos porcentuales más ganancias. Entonces todo eso te da un 2,3. Perdón. Y luego que sí nos parece que puede ser, hay que ver cómo se plantea. Yo creo que es difícil que vuelvas a recaudar lo mismo que en 2021, pero un impuesto a las grandes fortunas, a las 12.000 personas más ricas, probablemente podría ayudar mucho. Eso sería, miren lo poco que es para los que nos dicen, che, pero el ajuste lo tienen que hacer los más ricos. Bueno, fíjense, si los más ricos hacen el ajuste, si solamente las 12.000 personas más ricas de la sociedad hacen lo mismo que hicieron en 2020, que hicieron un aporte significativo en función de sus patrimonios, eso es 0,3 puntos del producto. Nosotros necesitamos llegar a casi 5 puntos del producto para hacer el ajuste. Claro, es un montón. Es muy poco en términos del ajuste que hay que hacer, pero eso no implica que no lo tengan que hacer, ¿no? No Sí, sé. obvio. Es necesario para darle este criterio redistributivo, eficiente y justo. Sí, por eso mantuvimos bienes personales, digamos, que también es un impuesto al patrimonio. Dijimos, mantengamos impuestos a los bienes personales, pero agrandemos no a la abuela de tal que tiene 3 departamentos y tiene para bienes personales, sino a las 12.000 personas más ricas del país. En 2021 fue un impuesto por única vez, entonces se recaudó bastante. Por ese impuesto fue 0,4. Acá dijimos, bueno, vamos a ir a 0,3, un 90% de lo recaudado. Probablemente muchos que aportaron esa vez y le dijeron que era la única vez, no van a volver a aportar. Bueno, por eso dimos un poquito más. Y veamos el lado del gasto, la tabla 4. Los gastos, como dijimos, las jubilaciones, que la primera fila la mantenemos constante. No prendemos la licuadora. No prendemos la licuadora, los jubilados no están cobrando bien, inclusive en nuestro esquema, vamos a ser sinceros. Con este esquema la UH, las jubilaciones todavía siguen en niveles bajos en términos históricos, pero bueno, quizás Por lo no es menos el año no para que pierden crezcan, tanto. quizás no pierden. mantienen. Se mantienen con respecto a 2023 y a partir del año que viene ya podría uno recuperarlo. Sí da discusiones más estructurales, ¿no? La UH sí la hacemos crecer 0,2 puntos porcentuales, bastante. Y luego se viene la caída. ¿Dónde recortamos fuerte? Donde dijimos un poco el potenciar, que pasa de 2,2 a 1,7. Eso es que mantenga el nivel de 2021. O sea, no estamos diciendo volvamos a 2016 donde el potenciar Donde no no había. existía. Existía el potenciar, tenía una base más o menos un poco más chica que la de ahora. Y sí subimos la tarjeta alimentar que también está en ese programa, en esa línea, en esa partida, otros programas. Luego los subsidios energéticos pasan de 1,6 a 0,8, o sea, vuelven al nivel un poquito más chico que el de 2019, es decir, el gran ajuste lo hacemos los consumidores de energía de clase media, eso es un Sí. cambio cultural, decir que ya obviamente los comercios están haciendo ese esfuerzo, ya están pagando la tarifa plena, y ahora sería que la clase media se acerque cada vez más al costo energético y se mantenga la tarifa social a los hogares más vulnerables. No me parece menor eso, no es que llevamos a cero el gasto en subsidios, sino que le damos un criterio más progresivo a los que más lo necesitan. Exactamente, la tarifa social se mantiene, los sectores medios harán un ajuste fuerte ahí. Los subsidios al transporte sí bajan un poco, pero no tanto, tampoco van a cero, pasan de 0,5 a 0,3. Esto es básicamente en vez de pagar el bondi 300, habrá que pagar el bondi 450, 500 pesos a precio de hoy. Es un ajuste fuerte. Mucha gente le va a costar, pero la alternativa es más inflación. Es intentar... Pensemos que en el resto de las provincias sale casi 1.000 pesos el transporte. O sea, También eso. Sí, por supuesto. Uno tiene que elegir, en la vida hay que elegir.
Y que también existe, hasta donde yo recuerdo, tarifas sociales que se mantienen, Sí, digo, se total. puede dar. Tarifas sociales Jubilados. mantienen, obvio, por supuesto, los jubilados van a seguir pagando casi gratis el transporte y las personas que con discapacidad gratis. discapacidad y los que tienen tarifa social, los que También. no cumplen determinadas características. Sí, esto es que la clase media haga un ajuste importante. Yo por mi abuela lo hago. ¿Qué más? Transferencias a las universidades lo mantenemos constante. Y luego obra pública no va a... Bueno, transferencias a las provincias lo bajamos un poco de 0,8 a 0,5, es decir, que vuelva al nivel de 2019, aprovechando los superávit provinciales, pero no lo llevamos a cero como estaba haciendo el plantea Javo. Milei. Y luego la obra pública que pase de 1,6 a 1,2, es decir, que vuelva al promedio 2020-2021, digamos. El año pasado fue año electoral, había más obra pública. Es decir, que baje un poco la obra pública, pero no llevarla a cero, como plantea No, total. Milei. Porque además es el trabajo de un montón de gente. Exacto, hay muchas obras públicas que ya se empezaron. Sectores muy específicos, la construcción. Y ahí le sumamos un 0,2% de revisión de gastos, eficientización, que es poco, pero está medio incluido también en otras partidas. Superposición Es de medio gastos de provincia. estructural. Es un gasto estructural que es que de parte de la eficientización del Estado se puede hacer, pero mucho más que 0,2 es difícil, la verdad, en este contexto. Eso implicaría un ajuste del gasto de 0,4 puntos del producto, es decir, 2,4. 2,4, perdón. En total, más o menos el ajuste es de, pasando a la próxima tabla, a la última y final, para que se vea. La última tabla muestra cuáles son los ingresos totales, los gastos primarios, cómo fueron en 2023, cómo proponemos de refresh. En 2023 el déficit primario fue de 2,7 y el déficit financiero fue de 4,4. Es decir, los intereses de deuda fueron de 1,7. Bueno, lo que proponemos desde refresh es los ingresos totales que crezcan 2,3 puntos porcentuales, los gastos caigan 2,4, o sea, una distribución más equitativa entre impuestos y gastos que la que está viendo ahora. Eso implicaría alcanzar un superávit primario de 2% del PBI, el objetivo del gobierno, que te permitiría pagar los intereses de deuda y el resultado financiero te daría 0%. Es decir, el ajuste total, algo importante, los intereses crecen del año que viene, del año pasado a este, por eso pasan de 1,7 a 2. En síntesis, el resultado primario te da un 2% de superávit primario con un crecimiento, o sea, hiciste un ajuste de 4,7 puntos sin tocar universidades, ni jubilados, ni a los sectores más vulnerables, Ni salarios. ni empleo. empleados públicos, ni ajuste de empleo público. Que quizás se podría hacer inclusive, no digo que no, pero lo importante es mostrar que había alternativas, ¿no? Está claro, y una alternativa más progresiva, como veníamos diciendo recién, Total. donde los costos se distribuyan más o menos en general y que no recaigan a través de la licuadora en jubilaciones o en partidas que son Sí, en los socialmente sectores más más vulnerables. vulnerables. Exactamente. Es difícil, la verdad que nos costó mucho, pero nosotros tampoco estamos en el gobierno, digamos. O sea, No, si a nosotros obvio. nos faltan un montón de herramientas. Nos faltan muchas herramientas, pero sí nos parece que está bueno mostrar que, primero, desde ningún sector se está proponiendo una alternativa al ajuste de Milei. La alternativa al no ajuste, y esto uno lo aprende con el paso del tiempo, la alternativa al no ajuste es que el ajuste lo haga el mercado vía inflación. Entonces, estos años de no ajuste fueron de peor salario, peor poder adquisitivo de las jubilaciones vía licuación. Ahora me parece que es saludable que se debata la necesidad de superávit financiero. El problema es que no puede ser que los costos los paguen los sectores más vulnerables, como venimos insistiendo. Bueno, esperemos que haya devolución. Si alguno quiere hacernos alguna devolución, si le parece mucho Sí. que creció un impuesto, mucho que bajó un gasto o viceversa, somos bienvenidos. Estamos dispuestos a Sí. volver a tocar. Y no me parece menor resaltar una cosa chiquita, pero que si bien todo es muy coyuntural y obviamente es importante en términos de estabilidad macroeconómica y bajar la inflación, un Estado más eficiente es un Estado que puede planificar políticas públicas a futuro, que puede trazar un camino de desarrollo estratégico con capacidades y con presencia. Entonces, no está de más resaltar, porque Y también... que eso puede hacerle mejor a todos nosotros como país también y como personas. Totalmente, totalmente. Y quienes creemos que el Estado tiene que tener un rol en el desarrollo de largo plazo, tenemos que reforzar, sobre todo en este momento, después de tanto tiempo de, bueno, el déficit no es tan relevante, que un Estado fuerte también es un Estado que tiene las cuentas más o menos ordenadas. Sí, Sí, total. y lo complejo que es todo, ¿no? Porque la salida fácil, no, lo paga la casta o lo paga el Perín, quedó claro que no es tan fácil, digamos. O sea, probablemente todo no se puede y hay que elegir. ¿Qué priorizamos? ¿Las universidades o priorizamos pagar la energía barata? Hay que elegirlo, digamos. Sí, sí, total. Y venimos de años donde parecía que todo da lo mismo. Es exactamente lo mismo, pagar la energía muy barata o que las universidades
no tengan energía, justamente. Bueno, hay que elegir y me parece que como sociedad nos debemos un debate más honesto. Totalmente, total. totalmente. Pero bueno, pueden dejarnos en los comentarios de YouTube si les parece que habría una forma mejor de qué había que recortar más, qué había que recortar menos, qué ingresos podrían aumentar más, qué ingresos podrían aumentar menos. Y nada, cerramos este cuarto episodio con un montón de información. Agradecemos a Latin Bien por el espacio, agradecemos a nuestros compañeros también que nos ayudaron a preparar todo esto. Gracias Nacho, gracias Gonza. Nos pueden seguir por redes en Somos_Refresh. Suscríbanse a YouTube, denle like, compártanlo. A nosotros nos sirve como difusión. Y es importante que estas cosas lleguen a más lejos porque son bastante interesantes. Porque como decía Gonza, poca gente plantea alternativas a lo que está pasando. Y queremos que eso se pueda difundir. Si alguno lo conoce al Javo o al Toto y le quiere mandar la tablita, mándense. Se la podemos puede armar mandar. un sobrecito y ustedes solo se encargan de hacerlo llegar. Claro. No es que le vamos a pedir todo tampoco. Sí, total. Pero bueno, ¿nos despedimos? Nos Bueno, despedimos. gracias Lau, gracias Gonza, un placer esta primera aparición. Esperado que sean más, la he pasado muy bien. Muchas Me gracias, alegro muchas mucho. cosas. Gracias Jure por operar. La próxima Capo esperemos total. que veas el partido de Vélez, por lo menos, así podés responder a nuestros comentarios. ¿no? Bueno, nos vemos el El la domingo próxima que viene. semana. La Chau, próxima chau. semana. Chau. Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, 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 ay. No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más. Ay, 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 ay. Qué locura fue enamorarme de ti. Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, 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 ay. No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más. Ay, 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 ay. Estoy sufriendo como un niño. Dime dónde está el cariño que te supe dar.